Ariel Barraud es economista, hizo un informe muy interesante con respecto a la evolución de las jubilaciones y cómo fue la historia con respecto a la evolución de los precios, ¿no? Cómo fueron perdiendo terreno las jubilaciones en este sentido. Bueno, el anuncio del gobierno de las últimas horas tiene que ver con eso, con intentar recomponer algo, por lo menos las jubilaciones mínimas, claro. Las mínimas. Los que están más arriba van a tener un porcentaje por debajo de la inflación. Bueno, eso van a perder naturalmente. Bueno, Ariel ya está en comunicación con nosotros, lo saludamos. Ariel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo fue la evolución y esa relación jubilaciones-inflación. Bueno, las jubilaciones, obviamente, cuando tratamos de cualquier haber fijo, de cualquier salario, o en este caso, como es un haber jubilatorio que se mantiene en el tiempo, en un contexto inflacionario, pierde el poder adquisitivo, es decir, el poder de compra. En el caso de las jubilaciones, evidentemente esto venía pasando desde hacía mucho tiempo, y lo que ocurrió fue que en algún momento se dejó de hacer la actualización, digamos, de manera este, fija cada X periodo, y se trató de, a través de una ley de movilidad, como en el gobierno anterior, que se actualicen las inflaciones con algunos índices. Esto así ocurrió. Logramos en 2017 el haber mínimo. En septiembre de 2017 se llegó a un haber mínimo relativamente alto, que a plata de hoy, digamos, es unos 51.000 pesos. Y luego esas actualizaciones por la ley de movilidad anterior y por la ley de movilidad nueva, que cambió un poco los índices, como están atrasadas, se realizan respecto a los 3 o 6 meses anteriores. Lo que termina determinando es que en tipo escalerita, digamos, siempre van cayendo las jubilaciones en términos reales, en poder adquisitivo, hasta la próxima actualización. Y así llegamos hasta este año, donde las actualizaciones son rezagadas 3 meses respecto a los índices elegidos, que no es la inflación, sino que son los salarios y la recaudación, y llegamos al nivel de mayo de unos 35.000 pesos, de nuevo expresados a moneda de hoy para que sea más sencillo entenderlo, que es el piso más bajo, digamos, el haber mínimo más bajo de los últimos 15 años. Digamos, hay que remontarse a 2006 para encontrar un haber mínimo tan bajo. Como el de marzo de este año, El de mayo, en el realidad, de mayo. porque en marzo hubo una actualización, en mayo fue el mínimo, luego en junio se vuelve a actualizar, vuelve a subir, y lo que tenemos es, con la inflación de junio, que fue alta, la de julio, que fue muy alta, anunciada hoy, y la de agosto, vamos a tener en el mes de agosto, probablemente, dependiendo de la inflación que realmente se mida en agosto, una nueva perforación de ese piso. Es decir, previamente a la próxima movilidad, vamos a tener nuevamente, vamos a perforar ese piso del haber mínimo más bajo de los últimos 15 años. Y bueno, no es casual que ya digamos, se adelantó el anuncio, no el aumento, pero el anuncio de la movilidad para septiembre. Y no solo la movilidad, que es alrededor de 6.000 pesos más el haber mínimo de lo que es ahora, sino que también estos bonos que se anunciaron por las redes. Y bueno, falta determinar si van a ser efectivamente 7.000 pesos por mes durante los próximos 3 meses. Venimos teniendo bonos para los jubilados, los de la mínima y hasta un determinado tope, que a veces es 2 veces la mínima, que cada tanto tratan de reemplazar o de reforzar la pérdida esta que estamos hablando, frente a lo elevado que es la inflación. Ariel, este análisis se puede extrapolar al resto en lo posible de lo que está ocurriendo con quienes tienen ingresos fijos, con los trabajadores, con los asalariados. Uno tiene la impresión de que esta pérdida se está repitiendo en gran parte de los sectores económicamente activos también, ¿no? Sí, todos los sectores que tienen la posibilidad de negociar sus salarios, es decir, aquellos que están sobre todo sindicalizados o que están trabajando en el sector formal, tienen el elemento de las paritarias para negociar los aumentos salariales para tratar de alcanzar la inflación. Estas negociaciones
lo vimos durante este año, se fueron haciendo, se trató cada vez más de adelantar los aumentos que se habían logrado frente a la aceleración de la inflación. Arrancamos el año con una inflación esperada por abajo del 50, o que se pensaba que podía ser el 50% al año, similar a la del año pasado, y se fue acelerando mes a mes, y al día de hoy, bueno, hay una gran incertidumbre, pero con el dato de hoy se puede establecer que la inflación va a estar entre el 80 y el 90%. Todo aquel que no haya arreglado una paritaria de ese valor va a tratar de subir ese escalón para no seguir perdiendo en términos reales. Los jubilados no tienen paritarias, y bueno, pero tienen la herramienta de la ley de movilidad jubilatoria. Es difícil, Ariel, que se llegue a cubrir el 90%, ¿no? En la mayoría de las ramas de actividad. Sí, es muy difícil. No hemos visto, digamos, ninguna paritaria que haya arreglado esa variación interanual. En general, los sueldos o los salarios de los distintos sectores que pueden arreglar van tratando de recuperar lo que se va perdiendo de la inflación conocida. Lo que pasa es que empiezan a jugar las expectativas, y muchas veces las paritarias tratan de adelantarse a lo que va a ocurrir con la inflación, y esa expectativa inflacionaria en general, bueno, se dice que en situaciones como las actuales de mucha incertidumbre pueden terminar agregando, a través de mayores costos para las empresas, por ejemplo, que el costo salarial es un costo clave, una espiral inflacionaria. Ujú. ¿Imaginás que las medidas de las tasas que se tomaron hoy, bueno, va a tener algún impacto en el freno de la actividad económica y en definitiva eso podría llegar a desacelerar la tasa inflacionaria? Probablemente es una respuesta bastante ortodoxa a tratar de desacelerar la inflación vía la suba de tasas. Probablemente también tenga como objetivo la necesidad de que los agentes económicos dejen de buscar cobertura en el dólar, ¿Mm? que bueno, no necesariamente es el dólar que se transa en el mercado cambiario formal, sino que están todos los dólares paralelos, y que vuelva a las colocaciones en pesos, digamos, y eso permita a su vez frenar un poco la sangría de reservas. Entonces hay como un doble objetivo ahí. Uno es bajar un poco la inflación a través de una tasa de interés más alta, que la respuesta habitual y ortodoxa, digamos, es una desaceleración de la actividad. Entonces, bueno, no sé si ese será el escenario que está pensando el equipo económico actual, que estoy diciendo, digamos, de una baja del nivel de actividad, ¿no? Pueden estar buscando también, Ariel, que quienes tienen pesos no se vayan al dólar, sino que bueno, que se queden por lo menos en el dólar y no busquen agregarle presión a la cotización del dólar. Sí, posiblemente ese sea uno de los principales objetivos de la suba de tasa, sobre todo cuando estamos viendo que no cede mucho la cotización de los dólares paralelos, ¿no? Parecía que había encontrado un camino a la baja que se detuvo, y bueno, día a día hay todavía movimientos en el mercado cambiario que la mayoría tiene que ver con que todavía hay una falta de definiciones precisas de todo el resto de variables. Estamos hablando de la tasa de interés, pero bueno, falta que haya una definición concreta y medidas concretas sobre uno de los principales generadores de inflación en nuestro país, a mi entender, que es el déficit fiscal. Bien. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Al contrario, les mando un saludo. Que andes muy bien. Gracias. Bueno, ahí estaba Ariel Barraud, economista que estuvo estudiando el tema de la evolución de las jubilaciones y de los precios por el otro. Bueno, en mayo estuvo el mínimo poder adquisitivo de jubilaciones de los últimos 15 años y es probable que ese piso sea aún menor en el mes de agosto, o sea, este mes que estamos transcurriendo, antes de que se aplique este anuncio en septiembre que hizo el gobierno en las últimas horas. Y me quedé pensando en el equipo económico que dijo Barraud recién. Falta conocer todavía la cabeza económica, ¿no? Sí. Al gobierno de Alberto Fernández casi no le queda promesa en pie, ¿no? De las que hizo en la campaña, pero el poder adquisitivo de los jubilados fue una promesa expresa del presidente, que lo decía en cada discurso
Y bueno, el resultado es este, ¿no? El peor poder adquisitivo de los últimos 15 años. Así es. Vamos a una pausa, enseguida volvemos en Entre Líneas.